días, queridos televidentes. En estos días estamos celebrando la festividad del Niño Jesús de Reyes, por lo cual nuestros reporteros han entrevistado a los personajes principales y lo veremos en la siguiente nota. Hoy conoceremos al caporal de los negrillos, un personaje muy importante de nuestro querido Andahuaylas. Buenas noches. Yo me llamo Matías de la Cruz Córdoba. Bueno, yo bailé de caporal, yo soy del distrito de Huancaray, ya radico tiempo aquí. ¿De qué manera usted conoció el baile de los negrillos? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, yo en mi tierra todos desde niñito bailan, tuititos. Por eso lo llaman cuna de los negrillos de Huancaray. Como te digo de Huancaray, desde chiquito bailan todos. Y a mí me gustaba, ¿no? Me gustaba bailar así de niñito, de ahí detrás, cuando había fiestas detrás de los negrillos me paraba, bailando de chiquito. Y ahí ya empecé a los 9 años a bailar de dama, porque allá se disfrazan los varones de mujeres. Entonces ya empecé a bailar, después ya a los 12 años, 13 años más o menos, bailé de trasquio. Trasquio se llama atrásito que bailan, ¿no? Atrás, eso es trasquio. De ahí 2 años asumí ya a bailar de delantero ya. Delantero, adelante ya bailaba juntos, ¿no? Después caporal, ¿no? Ahí el 25 de diciembre, un año nuevo, después bajada de Reyes. Bueno, otros bailan también, pero los más principales son los tres. Yo me presento, soy Mariteo Ortiz y he venido a hacerle unas cuantas preguntas para conocer más sobre usted. Bueno, primero es ¿dónde y cuándo usted aprendió a interpretar a este personaje tan importante para nosotros los andahuaylinos? Bueno, primeramente, buenas noches con todo el público que nos está viendo y agradecerle a su persona por la visita, ¿no? A esta humilde casa. Bueno, respecto a su pregunta, mi persona empieza pues con este arte. Este arte se llama la cuadrilla de Loacha, para empezar, ¿ya? Y conforma de 4 personas. Se trata de un instrumento de un violín, que es el maestro, y 3 personajes, que es el baile. El primero es el papatiur, que soy yo, y el segundo es la mama Ursulita, representa a una dama. Y el segundo es el tercero, diré, el doctor Anagno, ¿no? Que viene a ser su pareja de doña Ursulita. Por favor, demuéstranos un poco de tu baile, de tu arte. Yo te acompaño. Ay, ya, con mucho gusto le voy a enseñar. Aunque por ahora estoy yo solo, no hay Ursulita, ¿no? Bueno, nos ponemos. En esta vez vas a hacer tú la Ursulita o doctora Ana, ¿me acompaña? Ya que este baile se trata de dar los pasos 3 veces, o sea, 3 pasos hacia adelante y 3 atrás, y a los 4 lados. Primero adelante, después media vuelta a la derecha, después otra vuelta al medio giro a los laterales. Ahora vamos a hacer. Me sigue nomás, ¿verdad? Vamos. Acompañamos con las palmas, chicos, acompañamos con las palmas, ¡vamos! Apolinario Godoy. Él y su familia han recibido el cargo del Niño Jesús de Reyes de San Jerónimo. Buenos días, señora Apolinario. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Podemos pasar a las preguntas? Ok. ¿Qué significa para usted la festividad del Niño Jesús de Reyes? Bueno, para nosotros, a la familia,
creemos en el niño, creemos en Dios, porque es un niño tan milagroso y es un poderoso para nosotros y bastante pruebas nos ha dado, por eso nosotros creemos en él. Muchas gracias. ¿Cómo se prepara un cargonte para organizar esta fiesta? Bueno, la preparación para el cargonte tiene por etapas, ¿no? Primero es la recepción, el día 6 de enero mismo. Después viene la preparación de Yantahuactay, ¿no? Hay que prepararnos, eso se hace para la Ipaya, Yantahuactay, y de ahí viene la Ipaya. De ahí viene el Huillache, un mes antes de la fiesta. ¿Ya? Y hay que hacer ese Huillache a los que han participado en la Ipaya, hay que hacerlos recordar casa en casa. ¿Cree que la juventud participa con la misma devoción que los adultos o piensa que se está perdiendo la tradición? Por supuesto, nuestra tradición está desapareciendo poco a poco. Se ha transformado, ¿no? Porque antes nuestros antiguos padres realmente festejaban a lo antiguo, ¿no? Pero ahora creo que está desapareciendo poco a poco el costumbre, por decir, las cuadrillas ya no son como antes, ¿no? Hacen lo que les da la gana, hasta sin mascarillas se está caminando, hay veces toman su licor y hasta están bailando mareados, y eso es prácticamente falta de respeto a nuestro niño Jesús. ¡Ay, Yacho, Machacuna! Niñitos, ¿cómo están? Como todos los días tenemos que aprender palabritas en quechua. Pues yo voy a poner un dibujito y ustedes me van a decir cómo se le dice en quechua. A ver, aquí un dibujito. ¿Cómo se le dice en quechua? Niñucha. Aquí está. Niñuchanchi. Niñuchanchi. Nuestro niñito Jesús. Muy bien. ¿Cómo se le dice en quechua? Niñuchanchi. Muy bien. Estamos aprendiendo palabritas en quechua. Ahora voy a poner otro dibujito. Y me van a decir cómo se le dice en quechua. Tusustanco. Atusu. Muy bien. ¿Cómo se le dice? Tusuy. ¿Cómo se le dice? Tusuy. Muy bien. El último, porque estamos aprendiendo palabritas en quechua. Aquí hay otro. ¿Y Raimi qué significa? Fiesta, muy bien. Con este proyecto, Warmanchikuna Parimainikuna, mi hija ha aprendido bastante, sobre todo en el tema de su cultura. Ella ha investigado, ha ido a hacer entrevistas a diferentes personajes de nuestra comunidad respecto a varias costumbres que tenemos en nuestra ciudad, y pues se ha involucrado en ello, le ha interesado más, ha aprendido bastante, ahora le interesa todo este tema de la cultura, ha aprendido, por ejemplo, a editar videos, a comunicar, nos comenta constantemente lo que está investigando, los nuevos aprendizajes que va teniendo. Y algo que también he notado es que se ha vuelto muy expresiva, está hablando constantemente, está haciendo muchas preguntas, ahora nos cuestiona a nosotros, a sus papás, sobre diferentes aspectos, y eso nos alegra bastante. Gracias.